Bien, iniciamos este tercer módulo. El tema a trabajar va a ser el arte y su relación con la esfera pública, es decir, un poco cómo se proponen desde ciertos proyectos artísticos espacios que plantean preocupaciones a través de discursos, de declaraciones abiertas, de manifiestos sobre temas que son de interés común, ya sea para el campo de la cultura o para la ciudadanía en general. El concepto de esfera pública surge de la filosofía, surge de Jürgen Habermas y plantea como esto. La esfera pública es un espacio de la sociedad civil donde se reflexiona, vuelvo e insisto, sobre temas de interés común. En el arte, ¿cómo funciona esto? En el arte funciona con artistas que de alguna manera trabajamos con propuestas que se hacen verbalmente, no es tanto pintar o hacer fotografías, lo que vamos a hacer ahora, sino va a ser intervenciones públicas a través de la voz y hablar y expresar públicamente, en este caso públicamente va a ser a sus compañeros de clase, en un video qué pensamos sobre temas de interés común. Temas de interés común en este momento vamos a restringirlo no, a situaciones como ciudadanos que nos afectan en este momento, que son pues la emergencia sanitaria, el tema del confinamiento, la pandemia, la ansiedad que esto nos puede causar. ¿Qué nos pone a pensar esta situación? ¿Qué nos revela esta situación? ¿Qué les dice? ¿Qué nos pone, digamos, qué nos gustaría compartir? O sea, en términos de pensamiento y de las ideas, no tanto de la anécdota o del reclamo, ¿no? O de la cosa, digamos, muy puntual de que Claudia López dijo una cosa, no, no se trata como de hablar de Petro, ni hablar de que lástima que no hay fútbol, ¿no? No es eso, es más bien plantear como problemas que a ustedes les interesa compartir, digamos, en términos de las ideas sobre lo que les deja esta situación. ¿Qué nos genera esta situación? ¿Cómo ha afectado nuestra relación con la ciudad? ¿Cómo ha afectado la relación con lo público? ¿Dónde aparece también ese campo, ese límite entre lo público y lo privado? ¿Cómo se ha alterado también en términos de lo que es nuestra vida cotidiana? O sea, ¿qué nos pone a pensar? ¿Qué nos dice esta situación? Entonces vamos a compartirlo, yo les dejo aquí abajo de este video, van a quedar como el cronograma de trabajo con las entregas, tiene varias entregas, inicialmente un resumen para esta semana, para la semana que viene el lunes ya tenemos que entregar como un escrito con esta declaración o con esta postura, digamos, que queremos hacer pública, acompañado de un video donde lo expresamos. O sea, va a ser en principio como un trabajo que se hace muy cercano, como lo hacemos los artistas, que va a ser a través de performance o a través de expresar abiertamente qué pensamos sobre algo. El video tiene máximo 3 minutos, podemos ponerle un énfasis como más artístico, como hacer más performático. El texto nos da un margen o nos da una especie de parámetro del cual nos vamos a suscribir y ya lo que expresemos en el video ya es una cosa que ustedes van a proponer a nivel de, qué sé yo, como de comunicarlo públicamente como lo haría un artista. Básicamente esa es la idea, no como un, digamos, estudiante que habla con el profesor y con sus compañeros, sino como alguien que habla públicamente y lo expresa públicamente a través de una declaración abierta, una carta abierta, un manifiesto, una postura, ¿no?, de pensamiento, y vamos a hacerlo esto para la semana que viene. Entonces, cada uno hace esto, eso va acompañado también de un texto, entonces la entrega para otra semana sería el texto, ¿no?, donde está esa reflexión, donde nos ponemos a pensar y a compartir qué nos revela esta situación y también cosas que podemos compartir con este público, que son sus compañeros inicialmente, de lo que podemos, no sé, aportar, comunicar, cosas que nos dicen algo que nos puede interesar compartir, cosas que puedan apoyar también una reflexión sobre esto. Es un proceso más de reflexión que una sociedad del reclamo o la queja. No vamos a hacer eso, vamos a pensar qué nos revela esta situación. Bien, entonces seguimos con la presentación. Luego la presentación, al final hay un video que es un caso para que tengan en cuenta de como referencia de lo que puede ser una artista trabajando en relación con lo público, que se hace en el espacio público. Hoy en día, como no podemos salir del espacio público, en las clases pasadas lo hacíamos así, pues lo hacemos desde donde se puede hacer, que es desde nuestras casas. Ustedes graban este video donde quieren, mirando a la ventana, ya sea de frente, que se vea detrás lo que quieran mostrar, como cómo hacemos también ese encuadre del video que se muestra si es un sitio neutro como esto, una biblioteca, mirando a la ciudad, en fin. Cada uno va a pensar en esto como una propuesta también
artística. Bien, iniciamos esta presentación que tiene que ver con el origen de la noción de esfera pública, que hemos escuchado seguramente muchas veces, pero que realmente pues, es un concepto que viene relativamente desde hace poco tiempo. Viene de un filósofo alemán que se llama Jürgen Habermas y él asocia el nacimiento de la esfera pública con lo que sucede en algunos lugares, digamos inicialmente como en la Grecia clásica, en la plaza, ¿cierto? Que es el lugar de lo público y es donde de los filósofos, las personas que tienen algo que decir sobre la relación con lo que pasa en la ciudad, se expresan allí. Un poco la definición de esfera pública tiene que ver específicamente con la manera en que los ciudadanos se expresan sobre los problemas que son de interés común y que de alguna manera los afecta, ¿no? Y que vienen en gran parte de la manera en que están gobernados, de la manera en que el Estado, de una u otra forma, con una u otra política, los afecta directamente o incide en su modo de vida, ¿no? Entonces es como una especie más bien de manifestación ciudadana sobre lo que sucede en la ciudad en su momento. Aquí estamos viendo esta imagen que corresponde como a los diálogos de los filósofos en la plaza pública de Atenas, que es como donde se origina, según Habermas, esta noción de lo público, donde aparece el primer lugar donde la gente se expresa libremente o críticamente sobre lo que considera debe compartir con sus compañeros o colegas o ciudadanos. Bien, en el caso de este módulo de la clase artista ciudad, vamos a ver específicamente cómo algunas prácticas artísticas crean esfera pública, o sea, crean como una reflexión sobre lo público, hacen que la gente participe y también cómo se parte muchas veces desde formas de percibir la ciudad o preguntas, ¿no? Y casi siempre son hechas con la voz, no son cosas que de una u otra manera los artistas pinten o que hagan fotografías sobre esto, no. El trabajo que vamos a hacer para esta sesión, como ya los dije anteriormente, tiene que ver con eso y de alguna manera va a plantear desde sus posiciones, desde sus puntos de vista, lo que ustedes consideran algo que deben compartir con sus colegas ciudadanos, que en primera instancia va a ser la clase con sus compañeros de clase como ciudadanos, o sea, como público también, y que ya una vez se haga también se publicará en el observatorio, que es el blog del curso, y se hará una selección de las mejores presentaciones sobre esto. Bien, retomando, entonces, esto es como las primeras, indicios que hay sobre lo público. Aquí ya vamos a ver lo que Habermas define como ya el nacimiento de la esfera pública en las sociedades relativamente modernas. Estamos hablando siglo XVII y son en los coffee houses en Inglaterra. Coffee house pues es como, ¿no? Como su nombre lo dice, el sitio donde se toma el café. En su momento esto era algo, muy novedoso porque era un sitio donde en medio de estas sociedades que eran muy reguladas por el rey, donde las gentes de una casta o de otra no se debían juntar, donde ese espacio público no existía, porque todos los espacios alrededor, de pronto, porque pensemos del palacio o en el centro de la ciudad, era un espacio donde únicamente circulaba la nobleza o la burguesía, ¿no? O ciertas clases sociales. Entonces, acá en el café se reúnen personas de distintas clases sociales, habían soldados, habían burgueses, habían comerciantes, habían nobles, y se sentaban a discutir lo que era, según ellos, importante, ¿no?
en lo que sucedía en la ciudad. Estamos hablando de que hay una sociedad civil aquí discutiendo sobre lo que acontece en la ciudad. Esto es muy importante, por un lado, porque denota como esa horizontalización de la sociedad en el sentido de que una persona, digamos un comerciante, se puede sentar con un gran burgués y un gran burgués también con un noble o con un miembro de la iglesia o con, no, tanto miembro de la iglesia era sobre todo como con militares, ¿no? Que era otra casta como importante en las sociedades en ese momento, y se sentaban a discutir sobre temas de interés común. Eso es básicamente, no se sientan a discutir sobre chismes privados o sobre, ¿no?, lo que les pasa en la casa, sino sobre políticas o situaciones que los afectan como ciudadanos. ¿Bien? Si ustedes me preguntarán, por ejemplo, a la izquierda vemos a esta mujer sirviendo el café aquí es importante también aclarar o resaltar que en ese momento es en el momento en que entra a Europa la práctica de tomar café, y entra a partir de las guerras con Oriente, con Turquía, que confiscan grandes cantidades de café y se dan cuenta que pues es un estimulante. Entonces los coffee houses, como su nombre lo dice, son los lugares donde la gente toma café, y además el café pues estimula, ¿no? Es una especie de activador como de la discusión en su momento, en sitio donde la gente todavía se hace, pues se hizo durante siglos, y es el sitio donde la gente se reúne a tomar café tanto por encontrarse como por tomar ese estimulante y discutir. ¿Bien? Entonces era como un sitio donde la gente estaba de alguna manera como exaltada, ¿no? Como que pasan cosas. Entonces el papel aquí de la mujer es servir el café y alguien nos va llevando a la mesa, ¿no? Y también había como unas normas o sea, no gritar, no pegarle a la persona que está en desacuerdo, ¿no? Como ese tipo de cosas que de alguna u otra manera ya empiezan a definir el espacio público y la libre expresión. Es importante también señalar que a partir de los cafés nace la prensa. O sea, en el momento en que alguien que va a los cafés decide como en el caso de esto que estamos viendo aquí a la izquierda, que se llama The Spectator, es un periódico que recoge las principales discusiones en varios cafés de Londres en su momento, y para resumirlas las manda, ¿no?, en esta especie de cuadernillo o periodiquillo, ¿no?, o gaceta, que es como los primeros periódicos que se hacen en Occidente. Entonces, de alguna manera también es importante resaltar que en los coffee houses o en los cafés o en la cultura del café nace la esfera pública por eso, porque nace no solamente el lugar para discutir, sino porque también se crea la prensa. O sea, la gente llega al café y coge la prensa y analiza, lee y discute. Mire lo que dijo tal persona, mire lo que dijo tal columnista, así como pasa hoy en día cuando, no sé si en sus casas o tienen suscripción todavía a la prensa impresa, digamos, Revista Semana o El Tiempo, o El Espectador, y llegan y pues de alguna manera uno lee sobre esto. Y en la casa, pues algunas veces se comenta sobre esto, ¿no? O también lo que pasa ya, pues lo que todos tenemos, ¿no? El teléfono, en el celular uno mira las noticias y, ¿no? Y en estos días precisamente de confinamiento, pues es donde más se miran ese tipo como de cosas que pasan con la ciudad, ¿no? Y donde más también sentimos en este momento como una relación muy directa con nuestros gobernantes, ¿no? Con las leyes que propone el alcalde, con las leyes que propone el presidente, o sea, con las normas que propone para manejar ese tema del confinamiento. Y estamos en una posición también de, pues, que hay que acatar esto porque hay una emergencia de salud, y de pronto el que no se haga, pues ya no tiene una multa o inclusive pues llegar a procesos penales. En fin, hay muchos casos que se están viendo hoy en día en lo que tiene que ver con la normatividad de la ciudad, la manera en que la gente discute, la manera también en que los gobernantes discuten el uno con el otro, etcétera. Pero ese es un tema también que pues se hubiera discutido en ese momento si hubiese pasado en el siglo XVII o XVIII, como efectivamente pasó la cuestión de las pestes, ¿no? Los contagios que habían, las grandes enfermedades, o sea, este tipo de cosas pasaban, las guerras también, etcétera. Entonces, aquí nace la prensa en los cafés. Y también, por ejemplo, que estamos viendo The Spectator y The Tatler, que fue la otra prensa que también surgió. Entonces son los primeros periódicos del mundo, y son periódicos que son editados por ciudadanos que son independientes del Estado. O sea,
Hoy en día se habla mucho de la esfera pública en el sentido de la esfera pública oficial, o sea, los grandes medios que pertenecen a grupos económicos. Aquí era el nacimiento de la prensa como que pertenecía a los ciudadanos y no tanto a grupos económicos ni a pequeños grupos de interés, sino a ciudadanos libres. ¿Bien? Pasemos al caso nuestro. Vamos a dar un pequeño salto tanto a nivel de océano como a nivel de tiempo. Vamos a llegar a el siglo XX en Bogotá, los años 40. Esto es la séptima. Al fondo estamos viendo la iglesia de San Francisco. Estamos viendo básicamente desde la parte sur de la séptima, la calle viene a ser como calle 13, estamos viéndola hacia el norte. Esto cambió radicalmente y vemos cómo la séptima en su momento era pues un sitio donde la gente transitaba, caminaba, se sentaba a discutir, era un sitio como público en ese sentido, un sitio como de encuentro, también muy de ciudad pequeña. Bogotá en ese momento, estos años 47, 48, era una ciudad que tendría, qué sé yo, 300.000, 400.000 habitantes, una ciudad relativamente pequeña en la que todas las digamos, las grandes, los sitios de oficinas, los juzgados, las oficinas del Estado, los comercios estaban en el centro de Bogotá y todas las personas, digamos, de prestancia económica, social y, digamos, también del Estado, vivían en el centro. O sea, no sé si entre ustedes hay alguien de pronto que sus bisabuelos vivían en el centro de Bogotá. Todo el mundo de alguna manera estaba allí y tenía mucho que ver como también como con la idea de esta ciudad pequeña donde el centro era el sitio de las instituciones, de los periódicos, donde todo pasaba, ¿no? Y específicamente pasaba en una esquina que es la esquina de la carrera séptima con Avenida Jiménez. Era un sitio absolutamente, digamos, central, porque ahí estaban los periódicos, estaba también la iglesia, estaban también los edificios de los grandes abogados, entre ellos Jorge Eliezer Gaitán. En fin, había como un sitio de importancia mayor allí. Aquí estamos viendo. Fíjense lo distinto que esto es ahora. Pues la séptima en Bogotá, pues son estos días absolutamente vacía, obviamente. Pero fíjense, la gente, más que caminar y estar de paso, ¿no? Fíjense, aquí a la izquierda hay cafés. En cada cuadra habían entre 5 y 6 cafés. O sea, era una cosa. Y los cafés eran sitios como de discusión y habían cafés para, qué sé yo, para gente que trabajaba relacionado con la política, cafés de artistas, cafés literarios, cafés también de políticos, cafés de estudiantes que venían de provincia y como vivían en pensiones y en habitaciones muy pequeñas, se iban a un café, pedían un tinto y empezaban a estudiar en los cafés de estudiantes. Entonces el café de estudiantes es un sitio donde usted entraba y veía era básicamente gente estudiando, gente muy joven y que tomaba 1, 2, 3, 5 tintos y eran sitios para ellos. Entonces ahí también se discutía y era un café especial para los estudiantes que llegaban sobre todo estudiantes fuera de Bogotá, ¿no? Que no tenían casa, entonces trabajaban y estudiaban en un café, perdón, trabajaban no, hacían sus trabajos y estudiaban en un café y dormían en su pensión, ¿bien? Fíjese también la gente cómo está detenida, está parada, son sitios de encuentro, era como muy normal de pronto decir, veámonos en la séptima con Jiménez o veámonos enfrente del Tiempo del Espectador o veámonos en tal lugar y la gente básicamente conversa, era un sitio como más de estar y de conversar, ¿no? Dice acá, este es un café que se llama La Cigarra, este es un café muy también relacionado como con los periodistas, hay por lo menos en la séptima con Jiménez a sus alrededores había en ese momento como unos 10 o más cafés que eran básicamente periodistas que se sentaban allí a tomar tinto, a discutir, a mirar las noticias, a escuchar de pronto qué pasaba. Acuérdense que allí no había ni televisión, en ese momento estamos hablando de los 40, a duras penas radio y se hacían cerca de los periódicos porque en los periódicos también publicaban en la fachada de los periódicos a veces las noticias o las voceaban, ¿bien? Entonces acá estamos viendo eso, fíjense, hay la gente parada en la puerta del café, otros aquí intercambiando como cosas, aquí otros discutiendo, entonces es como lo que era, qué sé yo, el internet o Facebook o los espacios de discusión digamos, hoy electrónicos estaban originalmente en la ciudad. ¿Ven? Aquí, en fin, esta es
fachada del periódico El Espectador, que está justo al lado del edificio del Tiempo, en la séptima con Jiménez. Es una casa relativamente pequeña. Allí salían cerca de las 11 de la mañana o 12 del día, como cerca de mediodía, salían los periodistas y voceaban. Ahí se ve como un gran, no sé si se ve, alcanza a ver en el centro, ¿cómo se llama? Un megáfono pequeño, de pronto no es eléctrico, sino para vocear, y voceaban los titulares de la noticia. Entonces la gente se paraba enfrente y eran muchas personas para escuchar, qué sé yo. Hoy Gaitán va a dar un discurso de tal cosa, el Partido Liberal. Era una época también políticamente muy marcada, los partidos, el conservador y el liberal. Estamos también en la naciente época de la violencia. Ya hay violencia política en el campo, en las regiones fuera de Bogotá y en Bogotá. Y hay posiciones políticas muy marcadas en los años 40. A finales de la década de los 40 son básicamente presidentes conservadores que también tratan de una manera bastante autoritaria digamos, los destinos de la ciudad, hacen toques de queda, prohíben ciertas cosas de prensa, hay censura, y en ese momento pues la gente depende mucho de la información de los periódicos, ¿no? Entonces la censura que se ejercía en su momento era también como muy de la época. Entonces aquí voceaban. Y también un dato interesante, una anécdota interesante es que a veces voceaban lo que es las noticias, y si la gente le gustaba la noticia aplaudía, y si no le gustaba les tiraba como piedras, o sea, no piedras como para pegarle al tipo que voceaba, sino, ¿no?, como para la fachada, como para expresar su rechazo, o chiflaban, ¿no? Entonces es como, hagan de cuenta hoy en día lo que puede ser el Twitter, ¿no?, que la gente dice algo y le caen, ¿no?, o llega a las bodeguitas de un partido político y lo acribillan o hacen matoneo virtual, ¿no? Esto antes era un espacio público y pasaba así. Aquí ya está la Bogotá moderna, que es la Bogotá como relacionada con el cubo blanco que vimos al comienzo en la primera fase del módulo de este curso, ¿no?, que es la Bogotá que surge después del Bogotazo, que fue ese momento en que mataron a Gaitán y la ciudad prácticamente la quemaron toda. Entonces la séptima aquí aparece ya en los años 50, a finales 60, a comienzos, absolutamente ya remodelada, no, ¿cómo se puede llamar esto? Como reconstruida o renovada también, y ya no es una calle angosta llena de gente, sino es más o menos vacía, ¿no? En estos momentos pues seguramente es una foto temprano, no hay mucho carro, pero se ve el edificio del Tiempo ahí en la esquina, el Banco de la República, ya la Casa del Espectador no está, y ahí ya aparece esa ciudad moderna que es como la ciudad donde la gente ya no se encuentra en las calles, sino fluye, ¿no? Un poco como las ciudades, digamos, que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde el ciudadano no está en la calle como conspirando, discutiendo, ¿no?, como ocioso, sino realmente está como trabajando y fluyendo entre su casa, la oficina, o entre la casa y la universidad, ¿no? Es un sitio como de paso, la ciudad se vuelve un sitio de paso, y lo público empieza como a desplazarse más como hacia otros lados, hacia ya del café como a un sitio que se llaman como los grilles o sitios como de rumba. Son sitios, ya la cosa cambia mucho, y también de alguna manera también lo público entra en nuestras casas a través del televisor, ¿bien? Entonces eso es la manera también de comunicarse con lo público. Ya la discusión en la calle como que se empieza a desaparecer, y vamos a ver ahora un poco una propuesta artística, que es de la parte de la que queremos partir para este curso, que se llama Parlamentos. Ese fue un trabajo que se hizo en el año 2013, en el que se trabajó con un actor que se llama Felipe Botero. Aquí está, en esa misma esquina que acabábamos de ver, del edificio del Tiempo. La idea era, ¿no?, como pararse allí. Él llegaba con su sillita, con su escalerita, y empezaba a hacer preguntas al público y a vocear como cosas titulares que pasaban en el periódico en ese momento, o preocupaciones que ven en el momento. Entonces aquí dejo digamos, esta primera fase. Vamos a ver esta intervención de Felipe Botero, y vamos a tomarla como referencia para el trabajo que vamos a realizar ustedes en este tercer módulo del curso, que tiene que ver con expresar a los ciudadanos una preocupación que puede ser de interés común desde el campo un poco también de los ciudadanos y la relación con la ciudad, y
con la cultura, puede ser en nuestro caso, estamos hablando de una clase de arte y ciudad, aquí no vamos a hablar ni de fútbol, ni de partidos políticos, ni de que Uribe tal cosa, ni que Petro tal cosa, ni que Claudia López tal cosa, sino más bien cómo percibimos la ciudad y cómo se entiende en ese marco de la relación como entre la cultura de la ciudad, de la manera como percibimos ciertas cosas que nos pasan, ciertas maneras de usar el espacio, cómo inciden nosotros también de pronto esa relación entre lo público y lo privado, en el sentido que estamos confinados ya dentro de la casa y lo público aparece en el computador únicamente, la universidad aparece en el computador, las noticias, todo se maneja a través de los computadores y todo está haciéndose a través de Zoom, de videoconferencias, ¿no? Noticias y todo, y realmente la ciudad se ve desde las ventanas. Entonces vamos a empezar a analizar todo esto y para la sesión de este miércoles, que es 29 de abril, vamos a hacer asesoría y preguntas sobre el trabajo realizado. Si tienen dudas, yo les dejo este video para que lo vean y hacemos un resumen de lo que yo les acabo de decir y también del video de lo que plantea como relación con lo público. Buenos días. Hoy me pregunto, ¿qué pasó con la belleza en el arte? ¿Dónde está? ¿O está ahí y se escondió y no la vemos? ¿O definitivamente desapareció? Y la belleza es un concepto antiguo. El arte clásico trataba y el arte contemporáneo no lo hace. ¿Dónde está la belleza en el arte hoy en día? ¿Qué pasó con la belleza en el arte? ¿La echamos? ¿O está ahí escondida? La antigüedad parecía tener más claro ese concepto de belleza. Parecía que el arte clásico un poco definía muy bien la belleza del mundo, el cuerpo humano, por ejemplo. Pero hoy en día se ha transformado, o no está, no lo sé. ¿Desapareció la belleza en el arte? ¿O será que el arte contemporáneo, me pregunto, lo que ha querido es atacar la belleza? Caracol, RCN. Atentar contra ella. RCN. ¿Perdón? Al menos que quede para El arte mismo. ahora de arte millones de dólares, de euros. Puro consumo no existe, no hay un trasfondo atrás de eso. Pura subjetividad. Y ahí la belleza tal vez está siendo utilizada Mercantilizada podría decirse. para vender, Sí, claro. solamente. El mundo de hoy todo es negocio. Pero entonces, digamos, me pregunto, me gusta eso, ¿es la belleza ahora un concepto de pronto que no existe en el arte o no interesa al artista? Pues no sé si al artista, pero
al comprador es muy subjetivo, igual la belleza hoy en día está por unos parámetros también muy bien difundidos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, uno tiende a pensar que la persona bella es esa persona alta o hermosa, que la belleza artística también al arte abstracto de hoy va un poco como con eso, con la abstracción, como el surrealismo, la subjetividad, y se deja de lado muchas nociones que antes se tocaban, como más del mundo real, más vividas, que antes influían de una manera más directa, ahora están más relegadas por unas dinámicas que yo daría un poco más económicas y a la vez políticas. ¿Será que ahora lo que pasa es que la belleza se está vengando? Y se está colando en todas partes, de todas las maneras posibles, por la publicidad, en internet, en el cine, en la televisión, y nos pone a preguntarnos eso, por ejemplo, porque ahí hay un concepto claro de belleza. Una cosa es la belleza física y lo que nos venden como modelo de belleza, ¿sí? Pero también pareciera que la belleza le tocó como subdividirse en subbellezas, por ponerlo de alguna manera, como la belleza interior, ¿no? Ahora toca hablar de eso, la intelectual, ¿sí? Entonces me hace preguntar un poco eso. De lo mismo subjetiva que es la belleza, necesita diferentes presentaciones, ¿no? De pronto sí como venganza lo que tú dices, pero necesita como demostrarse de otras formas para no ser como tan centrada, tan enfocada en la sola parte. O sea que hay una belleza, digamos, que es estética o de forma, ¿no? No sé, pregunto, como espectador de una pieza, yo puedo coger y decir, me encantan los colores de la obra, ¿sí? Y me conformo con eso de pronto. Y de pronto puedo ir más allá y encontrar otro tipo de belleza. El concepto de belleza simplemente es la ausencia de la divinidad. No podemos hablar la ausencia de la divinidad. No podremos hablar de un concepto de belleza si estamos en un contexto muy diferente al usual. O sea, para mí la belleza simplemente describe la ausencia de la fealdad. No es más. Igual también tenemos que tener presente que hay diferentes movimientos que narran la belleza de diferentes puntos. Podríamos hablar del movimiento literario del nadaísmo. El nadaísmo no expresaba una belleza como tal. Okay. Simplemente tenía una manera diferente de ver el arte, un concepto diferente de belleza. Lo que hizo Gonzalo Arango como poeta. Pues sí, tal vez sí, igual. La belleza en el arte, no solo en las pinturas, sino en diferentes representaciones del arte, tiene ese objetivo y esa intención como conmover, ¿no? Okay. Pensaría yo, digamos, bueno, no sé, no solo en la pintura, sino digamos en la danza. De la misma forma el contemporáneo ha llegado y ha aturdido a todo el mundo, pero también es muy conmovedor. ¿Sí? Ponía el ejemplo hace un rato de gran comercial, con gran fotografía, una gran cámara, 14 modelos espectaculares con 14 diseños de vestidos de diseñadores exclusivos para un perfume. El comercial dura 15 segundos y es una pieza maestra de fotografía, de despliegue, de actuación, de diseño, de todo, pero es publicidad. Pero no podemos negar que hay imágenes ahí que son bellas, que las mujeres nos pueden parecer bellas, que los vestidos nos pueden parecer bellos, que el frasco del perfume me puede parecer bello, ¿sí? Pero lo cierto es que me están vendiendo algo directamente, pero están utilizando un montón de elementos bellos para vendérmelo. ¿Será que de pronto en 50 años ese comercial es una pieza de arte? Porque así entendíamos la belleza, o en 200 años. No lo sé. ¿Será que en 100 años hacen una retrospectiva de esos directores de comerciales? No lo sé, no lo sé. Hacen una exposición de... Así eran los artistas del siglo XXI. Así exponían sus ideas. Esto entendían por belleza. No lo sé. Porque me hacen ustedes preguntar también eso y vamos... La pregunta se va agrandando. Sí,
buenos días. Lo leo un año después y dice, oiga, esto no lo había visto. Y son las mismas letras, es el mismo libro impreso. Entonces eso depende del observador que esté analizando lo que pudiera enmarcarse en un cuadro de belleza o de estética. Entonces los trazos, los colores me gatillan a mí unos sentimientos que son producto de toda una estructura en un momento dado. Vuelvo y miro el cuadro después y a mí han llegado nuevos conceptos, nueva información y me detona otro tipo de sentimientos. O sea, que tiene que ver no solamente con el individuo, sino el momento del individuo. Correcto. La realidad que está viviendo en ese momento. Correcto. Ok. O sea que podríamos leer hoy diferente un Picasso. Correcto. De alguna manera, de pronto incluso en la época podría leerlo de manera diferente. Tomo una versión del crítico, pero es la versión del crítico, el experto. Probablemente a mí me parece que es una porquería. Claro. Dentro de mi esquema, otro estilo me parece que me atrae, y eso sí es arte, porque de alguna manera no puedo tener la capacidad de reproducirlo. Y uno dice, pues madre, ¿cómo no se me ocurrió esa combinación tan perfecta de este y esa otra porquería que... Bueno, son escuelas, en eso no hay discusión, claro. Son gustos. Muy bien, pero si es lo que me conmueve, ¿sí? Y dependiendo del momento, de mi estado de ánimo, por supuesto, ¿qué es eso que me llama la atención de la obra? Que hace que, ya sabemos que es subjetivo, puede ser muy subjetivo, pero ¿qué es lo que hace que yo diga, ¡tim! ¡Wow! Me puso a llorar o me enfureció. En eso estamos tratando de descubrir qué es eso, porque no es solamente los ojos. Ahorita usted habla del perfume, entonces fíjese que hay todo un campo sensorial que me gatilla mis sentimientos para lo que yo estoy viendo. ¿Sí me explico? Y además, usted me está invitando, o la pregunta suya, me está llevando a un campo del consciente. Y resulta que a mí me gobiernan unas fuerzas de mi inconsciente que yo no sé que las tengo y allí están. Y son las que deciden qué decisión es la que voy a tomar yo. Todo eso tiene que ver, claro, todo eso influye. Estamos preguntando sobre la belleza en el arte, ¿dónde está? ¿Sí? Aquí me están ayudando con algunas respuestas. ¿Dónde está la belleza en el arte? ¿Qué se hizo? Una buena representación. Okay. La representación. Okay. Un ejemplo, de una obra que haya visto hace poco o que a usted lo haya conmovido por su belleza. Pues porque tuvo gracia la pintura o lo que sea, o el arte. Lo que quiera, el arte. Lo que sea que tenga un aspecto de pintura bueno, o lo que sea, el arte que sea bueno. Muchas gracias, gracias. Gracias. Buenos días.